En el mundo del crimen organizado hay nombres que causan terror, pero pocos son tan escalofriantes como el de Santiago Meza López, mejor conocido como el Pozolero de Tijuana. Durante más de una década, su trabajo fue hacer desaparecer a cuerpos de forma brutal, eliminando cualquier rastro de las víctimas del narcotráfico. Se estima que disolvió más de 300 personas, aunque la cifra real podría ser mucho mayor. ¿Cómo fue que un albañil terminó convertido en una pieza clave del crimen? ¿Cómo operaba? ¿Y qué llevó a su captura? Quédate hasta el final, porque esta historia te dejará sin palabras. De albañil a herramienta del crimen. Santiago Meza López nació en la década de 1960 en Sinaloa, México, una de las regiones más conocidas por su relación con el narcotráfico. Su infancia fue humilde y, como muchos jóvenes de bajos recursos, tuvo que trabajar desde muy pequeño para ayudar a su familia. No tuvo una educación formal, apenas sabía leer y escribir, pero era hábil con las manos, por lo que se dedicó a la albañilería. Su vida parecía estar destinada a la construcción, pero la falta de oportunidades lo llevó a buscar otras formas de ganar dinero. Fue en Tijuana donde su destino cambió para siempre. La ciudad, ubicada en la frontera con Estados Unidos, se había convertido en un epicentro del narcotráfico. Los cárteles luchaban por el control del territorio y la violencia estaba en su punto más alto. Fue en ese contexto donde Santiago Meza entró en contacto con el crimen organizado. Al principio, su papel dentro del cártel era menor. Hacía trabajos simples, transportar paquetes, hacer recados, vigilar ciertas zonas. No tenía poder ni influencia, pero tenía algo que lo hacía útil. No hacía preguntas y estaba dispuesto a todo por dinero. Fue entonces cuando le ofrecieron un trabajo diferente, algo que pocos estarían dispuestos a hacer. El nacimiento de El Pozolero. El problema del crimen organizado no era solo eliminar a sus enemigos, sino deshacerse de los cuerpos sin dejar evidencia. Enterrarlos en el desierto o tirarlos en un barranco ya no era una opción. Las autoridades estaban encontrando demasiadas fosas clandestinas, y eso ponía en peligro la operación del cártel. Ahí es donde Santiago Meza encontró su vocación. Un día, sus jefes le pidieron que hiciera algo diferente: hacer desaparecer un cuerpo sin dejar rastro. Al principio, él no sabía cómo hacerlo, pero le dieron instrucciones. Lo llevaron a un lugar apartado y le explicaron el proceso. Le enseñaron a usar sustancias químicas capaces de descomponer un cuerpo humano en pocas horas. La primera vez que lo hizo, vomitó. El olor era insoportable, la escena era dantesca, pero el dinero era bueno. Así que, a pesar del horror, aceptó el trabajo. Y así es como nació El Pozolero. Su labor era sencilla, pero crucial: deshacerse de los cuerpos de las víctimas del cártel. Su taller estaba en casas de seguridad en las afueras de Tijuana, donde instaló tambos industriales llenos de sustancias corrosivas. El procedimiento era metódico y aterrador. Primero recibía los cuerpos, generalmente en la madrugada. Después los introducía en los tambos y vertía los químicos. Esperaba varias horas hasta que el proceso terminaba. Por último, se deshacía de los restos, ya sea arrojándolos en el drenaje, enterrándolos en fosas clandestinas o simplemente vaciándolos en terrenos baldíos. A veces trabajaba con 3 o 4 cuerpos al mismo tiempo. En sus propias palabras, ya ni los contaba. Se estima que durante los años que trabajó para el cártel hizo desaparecer al menos 300 personas, aunque algunos expertos creen que la cifra real podría superar las 1000 víctimas. Pero lo más aterrador de todo es que con el tiempo se acostumbró a su trabajo. Llegó a verlo como un simple oficio, algo que tenía que hacer para ganar dinero. La caída del pozolero. Por años, Santiago Meza operó en las sombras.
Pero todo cambió en 2009, cuando el ejército mexicano realizó un operativo en una de sus casas de seguridad en Tijuana. Lo que encontraron ahí fue espeluznante. Varios tambos industriales con residuos humanos, restos óseos que no habían terminado de descomponerse, herramientas y sustancias químicas listas para ser usadas. El olor era insoportable. Las autoridades no podían creer lo que veían. Finalmente, tenían pruebas de lo que habían sospechado durante años. Alguien estaba haciendo desaparecer cuerpos de forma sistemática. Cuando capturaron a Santiago Meza López, él no intentó escapar. Simplemente aceptó su destino. Durante su interrogatorio, confesó todo sin mostrar remordimiento. Describió su método con frialdad, como si hablara de una receta de cocina. Incluso declaró que quería ayudar a las familias de las víctimas a encontrar los restos, aunque eso era prácticamente imposible. El juicio y el legado de terror. Después de su captura, Meza López fue llevado ante la justicia. Fue procesado y sentenciado a 10 años de prisión, una condena que muchos consideraron ridícula comparada con la magnitud de sus crímenes. Pero aunque él fue arrestado, su historia dejó una cicatriz en México. Familias enteras siguen buscando a sus seres queridos. Se han encontrado más de 20 fosas clandestinas vinculadas a su trabajo. Su caso dejó de evidencia la brutalidad del narcotráfico. Incluso después de su captura, la historia de El Pozolero sigue siendo un misterio. ¿Cuántas víctimas realmente desaparecieron en sus tambos? ¿Cuántos otros pozoleros siguen operando en el país sin ser descubiertos? La historia de Santiago Meza López es una de las más aterradoras del crimen organizado. Un hombre común y corriente que, por dinero, se convirtió en el encargado de borrar la existencia de cientos de personas. Hoy, su caso sigue causando escalofríos, y aunque está tras las rejas, el horror que dejó atrás sigue presente en Tijuana y en todo México. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que su condena fue suficiente? Déjamelo saber en los comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y compartir este video con alguien que quiera conocer una de las historias más escalofriantes del mundo criminal. Nos vemos en el próximo video, si es que puedes dormir después de esto.